Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer y el día de hoy, bueno, vamos a ver este tema maravilloso. Es importante que puedan compartirlo con sus contactos, con sus amigos, para que puedan conocer esta información y puedan hacer uso de ella para su favor. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Rafael Lima, nuestro productor y amigo, muchísimas gracias por este espacio que nos permite poder acercarnos a la gente, poder platicar. Y bueno, después de iniciar este lunes maravilloso, en donde estamos haciendo las actividades de la caminata y bueno, les estoy compartiendo tantas cosas. Vamos a ver precisamente el día de hoy. Ya habíamos platicado en alguna otra ocasión sobre el miedo, pero es tan importante que podamos conocer más y que podamos manejarlo y aprovecharlo al máximo, que es muy provechoso. ¿Por qué tomamos este tema en esta ocasión? Bueno, después de haber tratado los temas de el duelo, cómo lo vivimos, qué sentimos, algunas de las actividades que podemos hacer para poderlo enfrentar y llevar un duelo digno. Bueno, en algunas de las ocasiones es una secuela o es algo que resulta después del duelo, el miedo. Es el miedo a quedarnos solos, el miedo a lo inesperado, el miedo a enfrentar situaciones que nunca habíamos enfrentado, en fin. Por eso es que retomamos ahora este tema del miedo, pero necesitamos saber qué es, cómo funciona, para que podamos así enfrentarlo y podamos entender exactamente qué es lo que pasa dentro de nosotros, hasta dónde es normal o cuando ya se está excediendo en esos límites. Y vamos a platicar. El miedo es, nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones de pensamientos y acción, pero el miedo funciona de forma automática, o sea, independiente totalmente. Hay emociones que nosotros podemos reproducir. En el caso del miedo, el miedo funciona de una forma autónoma. Entonces, es algo que no podemos controlar, vamos a decirlo de esta manera. El proceso que tiene lugar en el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral comienza con un estímulo. Esto quiere decir que el miedo es desatado por un estímulo externo. La respuesta a ese estímulo deriva en dos posibles reacciones: lucha o huida. Recuerdan el lunes que estaba platicando precisamente de los beneficios de la caminata, por qué proponíamos caminar, y estamos hablando de todos los beneficios y que les comenté, les voy a dar la pauta del por qué es más saludable caminar que correr. Bueno, pues aquí está la respuesta. Nosotros en el momento que corremos es una reacción natural del organismo y vamos a ver todo lo que actúa, cómo actúa físicamente en nosotros, en donde en la situación de huida es cuando desconecta todo, el cerebro desconecta todas las funciones que esté realizando dentro de nuestro organismo para inyectar una energía extra a lo que son las piernas y los brazos. Entonces sí, efectivamente las personas que hacen como un deporte correr y que pretenden con esto disminuir su peso y ganar mayor salud, bueno, pues una de las cuestiones que puede estar provocando es que efectivamente se inyecte demasiada energía en el momento, pero el cerebro desconecta todas las actividades que esté realizando dentro del organismo. Por eso es más saludable y más provechoso el caminar, porque dentro de esto nos ayuda a que el cerebro lo acepte como un ejercicio y esté realizando el equilibrio en todo el cuerpo para que nos dé mayor salud. Por eso es que es más saludable caminar que correr. Bien, así reacciona tu cuerpo cuando tienes miedo. Nuestro sistema activa todas las funciones de emergencia y de adrenalina y nos prepara para afrontar el peligro. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aunque nacemos únicamente con dos miedos innatos,
el miedo a caernos y a los sonidos fuertes. Fíjense, estos son los únicos dos miedos con los que nacemos, ¿sí? Todos los demás miedos que tenemos de todos los demás aspectos son aprendidos a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de nuestras actividades, con la influencia de las personas, de nuestros educadores o de las personas que están alrededor de nosotros. O sea que muchas veces los miedos de nuestros educadores nos los contagian a nosotros cuando nosotros ni siquiera tenemos la experiencia de vivirlo. Y ahorita vamos a ver eso y por qué se da. Recuerden, compártanos para que más personas puedan conocer esta información y la puedan aprovechar, porque cuando entendemos y sabemos de dónde proviene y cómo funciona, entonces hay posibilidades de que lo podamos afrontar, y además porque tiene muchísimos beneficios el que lo podamos afrontar. La información que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida nos sirve para estar alertas y prevemos aquellas cosas que son potencialmente peligrosas. El miedo es una conducta adaptativa que nos ha permitido sobrevivir a los depredadores y a los demás desastres naturales. La mayor parte del miedo es aprendido y los temores se desarrollan por asociación según vamos haciéndonos mayores. ¿Ven? O sea, todos los demás miedos son aprendidos. Cuando evitamos ir solos, por ejemplo, ¿no? Aquí es un ejemplo, cuando de repente nos da miedo la oscuridad y antes de que suceda cualquier cosa, o sea, en la oscuridad nosotros no tenemos la certeza de que haya nadie más con nosotros, pero ya nos estamos anteponiendo porque nos dijeron en algún momento que en la oscuridad íbamos a tener otra compañía, muchas veces ni siquiera sabemos ni de qué, pero es cuando nos van condicionando a sentir ese miedo y es cuando lo vamos aprendiendo. Y ya después cuando tenemos o pensamos en volver a repetir esta situación, como ya lo aprendimos, que nos contagiaron esa enseñanza equivocada de sentir miedo a la oscuridad, bueno, pues ya después de forma automática, pues lo rechazamos esas oportunidades o esas posibilidades de estar solo o en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sentimos ya ese miedo sin haber vivido ninguna experiencia, sin haber vivido ninguna experiencia, pero la aprendimos, pues ya sentimos ese miedo y eso es lo que nos está condicionando. Entonces, hay situaciones que nos llevan a sentir un miedo natural o que despierta un miedo, por ejemplo, cuando volamos en avión. Sí, a lo mejor es la primera vez que volamos en avión, pero sentimos mucho miedo porque sabemos que puede caer y que va a gran altura. No porque lo hayamos vivido, no porque hayamos vivido esa experiencia. Lamentablemente los que lo han vivido, pues regularmente ya no sobreviven ese tipo de situaciones. Pero ya nos anteponemos, es una enseñanza de lo que nos da el que aprendamos el miedo, temores que no tenemos. Y así reacciona nuestro cuerpo ante el miedo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones de pensamiento y acción, pero el miedo funciona de forma autómata. El proceso que tiene lugar en el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral comienzan con un estímulo. Esto es, por ejemplo, cuando se detona el miedo, tiene que haber un estímulo externo. Por ejemplo, de repente nosotros estamos distraídos y llegamos a escuchar un sonido repentino y de sobresalto reaccionamos. Bueno, en ese momento, imagínense que la amígdala funciona como un detector. ¿Han visto en algunos lugares que ponen detectores de movimiento y se prenden la luz? Bueno, así funciona exactamente, o así se detona el miedo ante un estimulador, ante un evento externo que lo reactiva y hace que funcione. En esos momentos los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada respiración. Los sistemas digestivo e inmune dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos a un plan mayor. ¿Ven? Vean esa reacción, por ejemplo, de correr precisamente, podemos estarle dando ese mensaje a nuestro cuerpo y no va a funcionar como lo
lo quisiéramos, porque esta es la reacción que hace inmediatamente ponerse alerta y tratar de atender la situación que aparentemente es de peligro, recordando que el miedo, pues bueno, es un estímulo que nos va a ayudar a la supervivencia. Ese es su real objetivo que tiene y como les comento, es como un detector cuando sucede algo fuera extraordinario, fuera de lo normal que está aconteciendo, se alerta y es cuando empieza a hacer todas estas funciones dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo. Además, el sistema nervioso simpático activado por el hipotálamo desata una reacción en cadena. Se activa la médula adrenal que emite adrenalina y noradrenalina. Las pupilas se dilatan para poder captar el máximo de luz. La presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por la hormona del estrés y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner al sistema circulatorio a gran velocidad. Los vasos de la piel se contraen y ésta se queda sin el líquido que mantiene su temperatura, dando lugar a la sensación de escalofríos y suben los niveles de glucosa que junto con la adrenalina producen la llamada carne de gallina. Bueno, esto es todo lo que pasa. Imagínense, se detecta, se detona el miedo, y esto es lo que pasa en todo nuestro organismo, fíjense, inmediatamente que se activa. Estas son las reacciones corporales para las que se prepara el cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir lo más rápido posible de la situación. Pero fíjense todo lo que físicamente acontece cuando se detona el miedo. Bien. Si recordamos, cuando hablábamos anteriormente del miedo y que poníamos un ejemplo muy, muy vivido, el por qué el miedo funciona como un detonador, como funciona como un previsor para la supervivencia. Porque en la anterioridad, bueno, desde siempre, el ser humano estuvo expuesto a múltiples peligros. Entonces, esta parte de nosotros que nos ayudó a mantener la supervivencia y aprender, ¿no? Aprender de las sensaciones que se sienten para evitar eh, dañarnos o evitar el peligro. Esto lo tenemos sumamente bien grabado en la mente. Y el ejemplo que poníamos era, recordando en algún momento cuando se daba la caza, y que en la actualidad, bueno, pues los animales sí lo siguen utilizando porque nosotros afortunadamente ya no estamos expuestos a ese tipo de peligros, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la naturaleza, en donde viven los animales en campo abierto. Bueno, ¿qué sucede cuando el depredador va a cazar a su presa? Esto es lo que le sucede a la presa, detona el miedo e inmediatamente desconecta todo su sistema de todo lo que estaba haciendo el cerebro, y inmediatamente hace todas estas reacciones de ayudar a agudizar la pupila para que pueda captar mayor luz, porque en esa fracción de segundos empieza de forma instintiva a buscar las alternativas de supervivencia. Estas alternativas son, primero, antes que cualquier otra cosa, es tratar de huir y ver las posibilidades de huida. Si, por ejemplo, el cazador ya está muy cerca, entonces lo que sucede, bueno, ¿y cómo acontece eso? Inmediatamente que el miedo se detona, lo que sucede es que el organismo empieza a segregar esta adrenalina por todo el torrente sanguíneo, desconecta todas las demás actividades. Pero esto sucede en cuestión de segundos, donde hace esa primera inyección de adrenalina. Entonces, la presa busca las alternativas para huida. Esa es su primera opción, la huida. Pero si ve que su cazador ya está muy cerca, lo que hace el cerebro es dejar esa opción, porque ya no es opción, ya su cazador está bastante cerca, y entonces opta por una segunda descarga de adrenalina para darle mayor fortaleza
a las piernas y bueno, a lo que son las extremidades para luchar, porque ya la opción de huida ya se descartó. Entonces la otra es para darle mayor fuerza al enfrentamiento y aún con la desventaja que pueda tener, en algunos casos pueda llegar a salir airoso, como hemos visto en algunos ejemplos de animales que reaccionan de esta manera y llegan a salir airosos de su presa, pero no siempre es así. Bien, y en cuanto hace esa descarga de adrenalina y vuelve a como que calcular las posibilidades del enfrentamiento y que salga airoso, y si ve que es demasiado grande, que ya está demasiado cerca, que ya lleva todas las desventajas, que está acorralado, que ya no hay, bueno, vienen todo este tipo de situaciones de forma instintiva que las percibe el cerebro y entonces hace una siguiente descarga de adrenalina en donde ya paraliza el organismo, ¿sí? Esto es muy importante y se los estoy comentando para que podamos tomar decisiones, ¿sí? El por qué, cómo sucede, cómo se detona el miedo y el miedo cómo va subiendo de nivel conforme no se toman soluciones inmediatas. Lo necesitamos tenerlo mucho, muy presente y en este ejemplo que es bastante palpable y porque ya sabemos y vamos a saber qué está pasando en nuestro organismo y todas esas sensaciones de escalofrío, de que baje la temperatura, de sentir que tenemos mayor sensibilidad a la luz, etcétera, pues son reacciones normales porque está el cerebro tratando de calcular las expectativas para la supervivencia. Eso sigue sucediendo en nosotros, como en el ejemplo que les estoy diciendo, y entonces cuando lo paraliza porque ya no tiene alternativa, no tiene opción y lo paraliza, pues entonces ya la presa se entrega, porque ya no tiene opción ni de huir, ni de luchar por la desventaja, a lo mejor también por la sorpresa que se recibe, y entonces ya no se puede mover, ya no se puede mover y se paraliza. Y bueno, también hay que ver que aquí nos manejan que hay una parte divertida del miedo, aunque usted no lo crea. Dice, muchas personas se divierten pasando miedo. Les gusta la emoción de los deportes o experiencias extremas. Películas de terror, historias de miedo. Bueno, estudios científicos relacionan la atracción por el miedo. Esto es porque esa respuesta de lucha o huida puede tener una parte satisfactoria y se relaciona incluso con la excitación sexual. Bueno, más adelante vamos a retomar esto. No sé si esté claro. Está comprobado que hay personas que gustan de vivir actividades de alto riesgo por sentir esa adrenalina correr y sentir la satisfacción de dominar ese miedo y enfrentarlo, superarlo por la satisfacción que les genera. Por eso es que lo viven, por eso es que de repente decimos, ¿cómo es posible que se atrevan a hacer y tomarlo como un ejercicio? O ¿cómo es posible que hagan aquello si es bastante riesgoso? ¿Sí? Entonces eso es lo que les produce y vamos a ver el por qué es importante enfrentarlo y por qué resulta ser divertido y por qué nosotros tenemos que transformar ese miedo en esa parte divertida, en esa parte que nos va a beneficiar, el sentirlo, el vivirlo, el enfrentarlo y el hacerlo. Bueno, aquellos individuos con un sistema de dopamina eficiente hace que queramos repetir un comportamiento, tienen la sensación de que experimentar miedo en un lugar que sea seguro se convierte en algo divertidísimo. Esto es un refuerzo de confianza porque nos hará sentir más fuertes. Otras personas, sin embargo, no consiguen que su cerebro interprete todas las reacciones físicas desencadenadas por el miedo como algo divertido y lo siguen asociando a un dolor, a peligro. Y bueno, vamos a ver cómo funciona el miedo en el cerebro humano. Bueno, aquí es precisamente eso que vemos que dice, yo no me atrevería a hacer
esa actividad de alto riesgo, como lo están haciendo, porque no tenemos esa habilidad para poder transformar el miedo en algo positivo para nosotros. Y vamos a ver cómo funciona. La sensación de temor depende de una compleja red cerebral, no solamente de la amígdala. O sea, anteriormente se pensaba que la amígdala era la que lo detonaba y que generaba todo este esquema de emociones, de sensaciones, pero no es así. Están involucradas muchas partes en nuestro cerebro. Eso sería muy interesante que cada uno tuviese el interés de ver todas las partes que se conjugan, cómo actúan, cómo se formulan inmediatamente que empezamos a sentir miedo y cómo actúan con una serie así de descargas eléctricas. Ya me imagino esas combinaciones como cortocircuito en nuestro cerebro cuando sentimos miedo por todas esas sensaciones que sentimos. Entonces, no solamente, ya está comprobado que no solamente es la amígdala la que está involucrada, ni el hipotálamo, ni el hipocampo nada más, sino es toda la corteza cerebral que actúa para crear todo este esquema y todas estas sensaciones. Lo que sí es importante que a través de esta combinación química, eléctrica en nuestro cerebro, nuestra mente, fíjense bien, esto es muy importante, nuestra mente asocia el miedo con el dolor. Esto nos lleva a vivir muchas limitaciones porque inmediatamente el cerebro, cuando queremos hacer algunas cosas que son para nuestro beneficio, pero nos da miedo, la mente inmediatamente aprovecha y nos lleva a la zona de confort y nos convence de no hacerlo. ¿Sí? Por esta asociación, o sea, todo esto que sucede cuando se detona el miedo, toda esta combinación nos lleva a que nuestra mente nos evite que vivamos ese tipo de situaciones porque asocia el miedo al dolor o al sufrimiento. Es por ello que les comento yo que después del duelo, que es lo que estuvimos viendo anticipadamente, nos vimos en esa situación precaria de sentir mucho miedo. Es parte de las emociones que se viven y que se sienten. Ese es el miedo a la soledad, el miedo a enfrentarnos sin esa persona que ya no está. Es el miedo a dar cara y a las situaciones y bueno, son emociones que se viven en el duelo como bien platicábamos y bueno, es por esto, porque nuestra mente asocia el miedo al dolor, ¿sí? Lo hace como una igualdad, o sea, es dolor, lo que te causa dolor es miedo y no está permitido. Entonces muchas de las ocasiones por eso tenemos que jugar con la mente para poder aprovechar todas estas descargas de energía y de adrenalina para hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más clara esta información. Te decía, ¿sabes qué? A mí me gusta o a mí me gustaría mucho compartir estas experiencias o esto que yo tengo, pero me da un miedo hablar en público. Y esto lo que provoca es que mi mente dice, ¿sabes qué? No lo hagas. No lo hagas porque asocia el miedo al dolor. ¿Para qué sufres? O sea, no es necesario que sufras. Entonces lo evita, y nos lleva siempre, la mente siempre nos va a llevar al área de confort, al área de no sufrimiento, al área de la preservación de la vida. Entonces, y es muy fácil que nos convenza, normalmente nos convence con las cosas que más nos gustan o que más nos dan placer. Entonces, bueno, hablar de que está involucrada toda la corteza cerebral, izquierda, derecha, toda esta combinación que detona, pues queda claro que no solamente está involucrada una parte como se creía o se creyó durante mucho tiempo. Y bien, descubren el mecanismo cerebral del miedo que paraliza a un individuo, que es lo que les estoy diciendo. Esas descargas, ¿por qué son importantes? Bueno,
si nosotros cuando se detona el miedo, de cualquier cosa que tengas miedo, recuerda, nacemos nada más con dos miedos innatos, que es a caernos y a los ruidos que son demasiado fuertes. Entonces, los demás miedos que tenemos son aprendidos, ¿ok? Cuando se desata o cuando se detona, cuando detectamos que se detona este miedo, miedo a la oscuridad, miedo a lo que ustedes tengan miedo, hay muchísimas cosas a las que se tienen miedo. Si nosotros cuando sentimos ese miedo, en vez de enfrentarlo, afrontarlo, permitimos que haga el cerebro, que calcule las posibilidades y lo que estaba comentándoles a ustedes de este ejemplo, y no se atiende y no se enfrenta, lo que sucede es que va a ser una siguiente descarga de adrenalina y va a inyectar mayor energía en las piernas, en los brazos, y empieza la sudoración y empieza la falta de respiración, empieza el ritmo cardíaco a acelerarse. Y si seguimos sin tomar una decisión de enfrentarlo, afrontarlo y solucionarlo, vuelve a haber otra descarga y así sucesivamente. Estas descargas hasta llevarnos a paralizarnos, a ya no permitirnos que nos movamos, y cuando esto sucede viene lo que son las fobias, viene lo que es el estrés profundo, en donde ya es muy complicado que podamos ayudar a una persona si no se es un profesional en el área para poderlo ayudar, ya en psiquiatría, que ya tienen que utilizar medicamentos para poderles ayudar. Entonces, aquí lo importante es saber cómo está funcionando y el por qué llega un momento que nos paraliza, porque permitimos que pase demasiado tiempo y que vaya creciendo. Fíjense, cuando tenemos miedo, y ustedes recordarán, cuando tienen miedo empieza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente tenemos miedo a estar solos. Ya no vamos a hablar de la oscuridad. Yo conozco personas que no les gusta estar solas, ni aún en su casa o en espacios, no les gusta estar solos. Y y empiezan así, por lo que comentan, empiezan a inquietarse mucho y empiezan a imaginarse cosas que no existen. Por eso decía, el miedo puede ser auténtico o puede ser imaginario, porque empiezan a crearse una serie de emociones y de ideas que no existen, pero es cuando están permitiendo que esa descarga de adrenalina siga aumentando. O sea, en lugar de enfrentar el miedo y decir estoy solo en este espacio, sola o solo en este espacio y no hay nadie más y no pasa absolutamente nada. Puedo estar haciendo mis actividades, escuchando música, etcétera, ¿no? Haciendo cualquier actividad. Lejos de hacer eso, empiezan a sentir esa sensación de vacío, de miedo, porque es algo que no les atrae, que no les gusta, y entonces se empieza a acelerar su ritmo cardíaco, lo que ya comentamos, la carne de gallina, empiezan a sentir escalofríos, empiezan a lo que le llaman la sudoración en frío, porque en su mente siguen procreando una idea e imágenes y situaciones inexistentes, pero que les está causando esa segregación de adrenalina, esa inyección de adrenalina conforme va pasando el tiempo, y que no la solucionan, o que uno mismo está permitiendo que se suscite, que suceda. Muy bien, espero que esté siendo un poco claro esto. Es simple, pero a la vez las cosas que son tan simples resultan un poquito complicadas a veces de aceptar o de entender. Si no es claro, por favor, coméntenme aquí y aporten, compartan, por favor. Recuerden que ese es el apoyo que ustedes pueden dar. Nunca sabemos cuándo, en el momento que nosotros compartimos, llegue esta información con personas que lo necesitan. Cuando entendemos las situaciones, las podemos enfrentar, las podemos afrontar, las podemos solucionar, cuando las entendemos. Pero si no las comprendemos, seguimos repitiendo sobre el error. Hay un creciente consenso en que la comprensión de los circuitos neuronales subyacentes a la conducta por el miedo es un paso fundamental para el desarrollo del tratamiento eficaces para aquellos cambios de comportamiento asociados con los trastornos emocionales como la ansiedad, el pánico
o las fobias, ¿sí? Es precisamente lo que les estoy comentando. Cuando se detona un miedo a algo que muchas veces ni siquiera sabemos en dónde lo aprendimos, pero ya simplemente porque sucedan. Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a las arañas. Y bueno, ya en una capacitación de sanación, empecé a investigar el por qué le tenía miedo a las arañas, me causaban una cosa desagradable. Veía una araña, por pequeña que fuera, y empezaba a sentir escalofríos, una sensación que ni siquiera me acercaba yo a la dichosa araña y ya estaba sufriendo. Bueno, eso es parte de una reacción de una fobia. Entonces, cuando estos trastornos los está ocasionando, cuando al miedo le permitimos que crezca demasiado, ¿sí? Le permitimos que esté constante en nuestra vida creando, cuando estamos creando precisamente el pensamiento empieza a crear escenarios inexistentes porque no les ponemos el alto. Por eso es importante que lo atendamos y van a ver más adelante, les vamos a comentar cómo es posible que podemos utilizar, además de esta nota aquí muy específica donde habla precisamente cómo hay personas que utilizan el miedo y lo disfrutan, o sea, lo disfrutan sintiendo esas emociones y cómo sienten la satisfacción una vez que lo enfrenten, esa sensación de fuerza, porque los hace más fuertes el hecho de estar enfrentando ese miedo y van dominando las actividades. Entonces, el miedo es natural, es un medio de protección, no podemos pensar que no es bueno, porque sí tiene una función muy importante también en nosotros. Hay una enfermedad que existe en donde las personas precisamente carecen de la función de la amígdala y esta se calcifica. Esta enfermedad, enseguida les digo cómo se llama, pero les causa muchos problemas porque al no sentir miedo se arriesgan demasiado en muchas situaciones que no son necesarias y que los puede llevar a sufrir accidentes bastante fuertes. Es como el dolor. En alguna ocasión recuerdo una persona que dijo que, ay no, que para qué sentíamos el dolor y estábamos hablando precisamente del umbral del dolor, que nos burlamos mucho y hay muchos memes donde hablan que el hombre si sintiera el dolor de un parto se moriría. Pues sí, sí se moriría, le daría un infarto porque no está preparado para sufrir esos niveles de dolor. Entonces, bueno, resultado de este comentario, una persona decía, bueno, ¿sabes qué? Entonces la verdad es que no nos sirve para nada el miedo y mejor que no lo sintiéramos. Bueno, sí existió y sí estuvo comprobada la existencia de una niña que no tenía dolor. Entonces, al no tener dolor, sufrió una herida en uno de sus pies, en una de sus extremidades, y como no sentía dolor, pues no se dieron cuenta y la herida se infectó. El dolor es la forma en que comunica el cuerpo, nos comunica que algo está fuera de su lugar o no está funcionando bien. Entonces esta situación la llevó incluso hasta la muerte porque nunca se dieron cuenta, ella no sintió nunca dolor y pues se le infectó y se le gangrenó la pierna porque no se dieron cuenta, porque ella jamás, o sea, la niña nunca sufrió dolor y no sabían que no estaba funcionando esa parte de su organismo y no percibía el dolor. El miedo también es igual, es necesario para nosotros, para la supervivencia, pero desde el punto de vista de saberlo controlar, saberlo enfrentar, saberlo manejar, y por eso este programa, cómo enfrentar el miedo. Y yo les voy a dar ejemplos de las cosas que a mí me ha tocado vivir y que yo estoy segura que ustedes también han enfrentado muchísimas situaciones de esta sensación y de todos estos cambios que se sienten en el organismo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. ¿Qué nos produce miedo? La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros
tan extensos que no es posible que los podamos numerar. Cada quien tiene o siente o se detona este miedo de distintas maneras, porque va a influir muchísimo las enseñanzas, lo que aprendimos y lo que hemos vivido. Entonces no podemos generalizarlo y poner una serie de datos en donde diga qué es lo que detona o qué es lo que puede detonar el miedo en cada persona. Es diferente, por eso lo debemos de analizar y cada quien debe de exponer o cada uno debe de manejar sus alternativas, las situaciones, porque primero hay que detectarlo y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué es importante y por qué cada uno debe de detectarlo. Lo que sí es medible es que cada situación, de cada estímulo que nosotros tenemos, viene o proviene de tres líneas, que es lo que les estoy comentando. Nacemos con dos miedos nada más y después a través de la misma cultura, del lugar donde nos encontramos, es donde se van anexando miedos diferentes. El otro se llama aprendizaje vicario y este es lo que les comentaba yo del avión, ¿no? Aunque ustedes nunca hayan viajado en avión, ¿no? Nunca hayan viajado en un barco, saben que a lo mejor se puede hundir y es un miedo que se da por aprendizaje de ver el ejemplo en otras personas. Y el tercero es por condicionamiento clásico. Aquí, por ejemplo, es fácil ver que cuando nosotros somos pequeños, hicieron un experimento, un científico hizo un experimento con su niño para generarle este miedo, un miedo condicionado a ciertos sonidos o a ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, en la vida cotidiana de nosotros, si nos damos cuenta, ¿qué sucede cuando nosotros queríamos hacer algo y el educador o el adulto nos transmitía sus miedos al decir, no, no lo hagas porque te va a doler, no, no lo hagas porque te vas a caer, no, no lo hagas? O sea, nosotros no experimentamos esa parte y a eso se le llama un condicionamiento clásico. Cuando nos enseñaron que unos miedos que ni siquiera habíamos vivido y que a través de ciertos momentos, situaciones o sonidos lo van haciendo condicionado. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ver precisamente esta película que es de antaño, es muy vieja, es muy, no sé, de 1900, esa película que se llama Naranja Mecánica. En esa película, bueno, así a grosso modo, es un jovencito que empieza a asociarse con malas amistades y es una persona que hace actividades de abusos en mujeres mayores. Juntamente lo veía como divertido, etcétera, etcétera. Esta persona cuando la detienen, este joven era un joven, cuando lo detienen, lo meten a la cárcel y precisamente hacen un experimento con él. Él cuando hacía los abusos a las personas escuchaba música clásica. Y en el experimento que le hacen para poder ver la reacción y demás, es que lo empiezan a condicionar precisamente con el miedo y le ponen la música clásica y le inyectan dolor. Entonces, ¿qué sucede? Que después simplemente con escuchar la melodía él ya estaba sufriendo cuando ya este condicionamiento lo llevan a través de la práctica. Bueno, ese es un condicionamiento, esa es una forma de condicionar. Esto fue por un experimento y es una película muy buena. Cuando tenga oportunidad de verla, véanla. Se llama Naranja Mecánica, aunque hay que buscarla. Pero es bastante interesante. Bueno, aquí es donde viene esta parte donde dice que el miedo puede ser un condicionamiento que se hace por algún experimento o que se hace para ver las reacciones, etcétera, no manipular. Y bueno, pues en ese condicionamiento rápidamente podemos ver en la actualidad lo que ha ocasionado esta pandemia, que ha habido una manipulación poderosa a través del miedo y que es una situación, fíjense, es un condicionamiento, nos han creado muchísimo miedo a través de este condicionamiento. Ahí lo tienen, ahí es otra forma.
Y bueno, en este proceso, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideremos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizarnos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos y o escapamos de aquello que nos produce ese temor. ¿Y para qué nos sirve el miedo? Fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente. ¿Ya ven? O sea, ese es uno de los puntos. Los efectos físicos, lo que decíamos, el miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenado. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará las conductas defensivas. En otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes: un aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento de la palabra. ¿Okay? Entonces, este es el estímulo, un estímulo externo. Ahora bien, bueno, ya vimos. Físicamente, ya vimos físicamente, internamente qué es lo que sucede, la adrenalina, la sudoración. Ahora, físicamente, cómo se percibe, cómo podemos percibir en una persona las características. Pueden ser la contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios. Bueno, son algunas de las características que podemos detectar en una persona cuando está enfrentando ese momento de miedo que se está convirtiendo en pánico. Y es donde debemos de ayudar cuando somos espectadores de una situación que está sucediendo así, porque sabemos qué es lo que está pasando, y es el afrontamiento. Hay 4 estrategias diferentes para enfrentar el estímulo amenazador: inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y o tratar de evitar el ataque del otro. Esto es lo que estamos comentando de ese ejemplo que les di, precisamente de las alternativas, en donde rápidamente el cerebro empieza a recorrer las alternativas que tenemos, y hace una primera descarga. Posteriormente, al no atenderlo, hace una segunda descarga, y así sucesivamente. Si no se puede huir, bueno, se trata de pelear, enfrentar, y si no se puede enfrentar, entonces se paraliza para rendirse. Es, como hemos visto, una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligro o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En este caso, de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos cabe destacar trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, hasta llegar incluso a ser las fobias. ¿Cómo podemos saber si ya nuestro miedo es tan grande que ya es una fobia? Bueno, punto número 1. Evitar inevitablemente el estímulo o la condición que la desencadena. O sea, algo que nos causa miedo, pero que ya el miedo está demasiado alto, que ya evitamos incluso situaciones, momentos, circunstancias que sean posibilidad acercarnos a esa fobia que tenemos, como lo que les decía yo de la araña, ¿no? La araña, incluso nada más con que yo la viera, ni siquiera la tocaba, y ya sentía demasiado miedo. Empezaba con esa sudoración, con esa sensación. La sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. ¿Ok? Seguimos con el ejemplo de la araña. Si vemos que esa sensación, cuando ni siquiera estamos en peligro y que el miedo ya está en unos niveles bastante altos, bueno, pues es donde ya viene lo que es la fobia.
Porque imagínense simplemente con que vea una araña que ni siquiera está cerca de mí, que ni siquiera es peligrosa, que ni siquiera es venenosa, que a lo mejor no es tan grande. O sea que hay miles de alternativas y sin embargo en mí ya está causando ese pánico, o en ese tiempo eso era lo que me resultaba. Y les voy a comentar cómo es que cómo es que yo lo superé. No podemos controlarlo. Quiere decir que aunque estemos así temblando de miedo, no podemos controlar esa sensación de sudoración, de pánico, aunque el peligro no sea eminente como pareciera serlo. Produce un cierto grado de desasosiego y malestar. O sea, quiere decir que simplemente con que lo veamos, ay, ya sí sentimos todo el malestar. Y no existe una justificación real a ese sentimiento. Quiere decir que esa sensación dentro de mí, de desagrado, no era justificado. Entonces eso es cuando podemos detectar que ya es una fobia, ya no es un miedo que se detona en el momento. Entonces, aquí en estos casos, cuando ya les comentaba yo, cuando ya es un miedo que está rebasando este tipo de situaciones, estos puntos que les estoy diciendo, que realmente no es un miedo, ya se ha convertido en una fobia. Sí, cuando ya son fobias, ya necesariamente deben de ser atendidos por un profesional a través de una medicación, porque ya no es nada más con la sensación de vivirlo o de sentirlo así. Entonces, esto es la información en general del miedo, los ejemplos que les estoy poniendo. Espero que esté claro, que nos estén compartiendo para que muchos otros nos puedan escuchar, puedan saber de esta información tan valiosa como enfrentar el miedo. Y les voy a poner el ejemplo que yo les había dicho. Y vamos a platicar de distintos ejemplos en el siguiente programa. Lo que vamos a hacer, ya se brindó toda la información y ahora en el siguiente programa vamos a estar viendo ejemplos y cómo vamos a estarlos enfrentando para solucionarlos a través también de lo que ustedes nos enriquezcan, de decir el tipo de miedos a los que los han limitado a vivir cosas extraordinarias, como bien lo que les decía, el miedo es necesario, sin embargo, en muchas de las ocasiones nos ha limitado demasiado, cuando nos ha paralizado, nos ha evitado que vivamos o enfrentemos ese tipo de situaciones y debemos de cambiarlos. Entonces, en resumen, vamos a hacer resumen de lo que de toda la información que les acabo de proporcionar para que quede un poquito más claro. No haya dudas. Nacemos con dos tipos de miedo. Los demás miedos son aprendidos a través de la cultura por aprendizaje vicario, que quiere decir que es cuando lo aprendemos a través de la experiencia de otros, ¿sí? O por el condicionamiento clásico que es enseñado desde niños, donde nos ponen tantas limitaciones y nos digan no lo vas a hacer, no lo vayas a hacer porque te vas a caer, etcétera, etcétera, y que nos crean miedos que nosotros no teníamos. ¿Para qué sirve? Primordialmente para la supervivencia y en una forma positiva para hacernos más fuertes. Para eso sirve y vamos a verlo. Y en futuros, en el siguiente programa donde vamos a ver estos ejemplos que les voy a estar poniendo y además de los que ustedes nos estén sumando, vamos a estar viendo precisamente cómo enfrentar ese miedo y qué resultados son los que tenemos. ¿Cuáles son los efectos físicos para que lo podamos detectar? Es el aumento de la presión arterial, es la sudoración, es la dilatación de las pupilas, es la baja de la temperatura de nuestro cuerpo en general, es la piel de gallina como la conocemos nosotros y el asunto, el tono muscular que nos llega a llevar incluso hasta el agarrotamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos subjetivos? O sea, estos son los efectos que son palpables, que son físicos, y cuáles son los subjetivos. Es la sensación de malestar que nos queda, de molestia, de cuando sentimos el miedo, la preocupación y hasta la sensación de pérdida del control de nosotros mismos. O sea, quiere decir que cuando sentimos ese miedo no podemos tomar decisiones de alguna otra cosa porque nos inhibimos o nos bloqueamos, hasta llegar incluso a las fobias, que ya son casos graves en donde ya deben de ser atendidas de una forma profesional. Ahora bien, viene lo interesante, ¿cómo enfrentarlas? Número 1,
tenemos que identificar primeramente a qué le tenemos miedo. Porque si bien les comenté la información, los detonantes son una variables inimaginables para cada quien, porque va a depender de el aprendizaje, el lugar donde nos desenvolvemos, los educadores que tuvimos, las experiencias que vivimos, etcétera, etcétera. Primero hay que identificarlas cada quien. Para esto, la recomendación es hacer un listado de decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué aquello o esto que yo deseo, que a mí me gusta, no lo hago? Porque tengo miedo ¿a qué le tienes miedo? O sea, primero lo tienes que identificar. Ya sabes cómo funciona. A lo mejor no sabes cómo lo aprendiste, ese miedo en específico. Hasta este momento todavía no sabes cómo fue que lo adquiriste. Como en el caso yo de las arañas que les comento, que tuve que investigar el por qué les tenía yo miedo, qué experiencia me llevó a sentir esa sensación que ya se estaba convirtiendo en una fobia y era un sufrir cada vez que encontraba o veía una araña, porque ni siquiera podía yo sacarla o retirarla de donde la viera, de esa sensación tan desagradable que pasaba por todo mi cuerpo. Entonces tuve que identificar y tuve que buscar la razón por la cual le tenía fobia a las arañas. Y sí, resultó ser que de pequeña, en una ocasión, una de mis hermanas me jugó una broma. Yo estaba muy chiquita, estaría como de unos 4 o 5 años, apenas sí recuerdo, y estaba yo jugando muy distraída, y de repente llegó ella y se acercó y me dice, una araña, ¿no? Y a lo mejor me puso una pelusa o algo así. Y entonces yo me levanté despavorida donde estaba, porque estaba sentadita como que en cuclillas o algo así en el piso, medio recuerdo, y salí casi corriendo buscando a alguien quien supuestamente me quitara la araña, y pues aquella muerta de la risa de la broma que me jugó. Pero pues esa broma vino a repercutir muchísimo tiempo después, porque me creó un miedo que yo no tenía. ¿Bien? Entonces es anotarlos. Punto número 1 es anotarlos. Punto número 2 es investigar precisamente de dónde proviene, de dónde es, o sea, cuál es la razón, cuál es la causa, para que podamos tener un discernimiento y poder entender efectivamente el que si verdaderamente le tenemos miedo o fue una causa aprendida. Y 3, empezar a trabajar con ellas una a una. Y aquí es donde vamos a ver precisamente donde nosotros tenemos que aprender a aprovechar ese miedo como los que disfrutan de las actividades de alto riesgo, en donde esta emoción la transforman en algo positivo. ¿Pero por qué la transforman en algo positivo si en el momento que la están viviendo es la misma sensación de dolor que vivimos todos ante un miedo inminente? Bueno, ellos la viven o les gusta vivirlo porque cuando lo enfrentan y lo superan, tienen una segregación de dopamina, que es satisfacción de haberlo enfrentado y de haberlo superado. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que hacer la investigación de nuestros ejercicios y enfrentarlo y superarlo para poder vivir esa sensación. Y esa sensación de satisfacción, de valor, de fuerza, que nos deja haberlo enfrentado, es lo que nos va a ayudar para tomar otra fobia o otro momento de miedo que tengamos, en el que ya no le vamos a permitir tantas descargas de adrenalina, ¿sí? Les acabo de compartir yo precisamente el que fui en la caminata y trepé las cuerdas, ¿no? Fíjense, ya después me quedé pensando, porque quienes me acompañaron me dijeron, ¿no le da miedo? O sea, me dijo, no le da miedo. Y ya me lo han preguntado más también los que lo han visto, que me dijeron que cómo me atrevo, que no sé qué. Es que ni siquiera pensé en el miedo, o sea, no pensé en nada.
sí, simple y sencillamente que quería vivirlo y que quería hacerlo y porque me sentí capaz de hacerlo. Y de verdad, el hecho de lograrlo, de subir y de bajar, es sentir esa alegría, es sentir esa satisfacción de hacer las cosas. Entonces, en ese momento entendí precisamente que estos ejercicios que fueron enseñados o que aprendí yo en la mentoría que fui a Barcelona, precisamente fue esa, una de esas fue enfrentar el miedo, enfrentar ese miedo, descubrir estas fobias, estos miedos que tenemos, enfrentarlos, solucionarlos y ganar esa satisfacción que tienes. Otro de los miedos que quedó y que precisamente por eso les estaba diciendo que después del duelo y que ya les había compartido también y les compartí en un video, precisamente que yo después de mucho tiempo de estar manejando, eh, cuando pasa lo de mi duelo y logro vivirlo dignamente, no me di cuenta que una de las repercusiones fueron que empecé a sentir mucho miedo para volver a manejar. Y no tenía ninguna razón real para dejarlo de hacer. Entonces ya cuando yo lo detecto es cuando yo ya estoy viviendo todo este proceso que se me está convirtiendo en una fobia porque tenía que manejar y empecé a sentir escalofrío, que me faltaba la respiración y todavía ni siquiera me subía al carro. Entonces, cuando voy precisamente a esta mentoría a Barcelona, es donde nos enseña Laín García Calvo a enfrentar esos miedos, porque a través de enfrentarlos viene el éxito, viene la fortaleza, viene la satisfacción de vivirlo. Y entonces entendí precisamente lo que yo había vivido. Entonces, cuando yo regreso, ya no le das oportunidad a esas descargas continuas de adrenalina. En el primer momento, lo que hice en uno de esos momentos es tomar la determinación de hacerlo. Y es precisamente esto que dice, sin permitir el pensamiento reafirmativo, solo tomar acción. Entonces lo que hice fue que ya no pensé, porque todavía ni me subía al coche y yo ya estaba temblando de miedo, sudando, con la respiración entrecortada, con un pánico así, una cosa muy terrible. Y yo sé que muchos han vivido ese tipo de situación. Entonces, ¿cómo lo enfrenté yo? A través de esa enseñanza que fue primero aprender, entender todo, cómo funciona el miedo en nuestro organismo, todo física y químicamente, subjetivamente, todo lo que puedas aprender del miedo, cómo funciona y transformarlo precisamente en esa energía positiva que que vienen a vivir estos que se exponen tanto y que les gusta vivir esos momentos de descarga de adrenalina. Entonces yo tomé las llaves en un momento, dije, ahorita vengo, tomé las llaves y ya no lo pensé, ya no me creé en la cabeza el escenario de que iba yo a ir, a venir, nada, ya no le pensé, ya no le inyecté más adrenalina, tomé las llaves del coche, agarré, me subí a mi coche, los llevé pensando lo que tenía que hacer, ya no pensar en el miedo que me causaba manejar. Obviamente, como bien nos dijo el mentor, la primera vez que lo hagas, no creas que dices, ya lo logré y ya se me acabó el miedo y ya lo voy a seguir haciendo como si nada. No, porque esto es a través de la repetición. Lo has reafirmado tantas veces ese miedo, lo has hecho tan grande que ahora para que lo puedas combatir lo tienes que hacer a través de la acción y la constante repetición. Entonces él nos comentaba en un ejemplo donde decía, imagínate que le tienes miedo a aventarte a la alberca, le tienes miedo al agua. Entonces todavía ni te metes o sabes que vas a estar cerca de una alberca y pues ya tienes muchísimo miedo. Dice, entonces lo que tienes que hacer es que ni siquiera lo vas a pensar. Te pones tu traje, vas, te das la vuelta y vas y te metes a la alberca. Te sales de la alberca, vas a seguir sintiendo miedo todavía porque eso no se quita tan deprisa o tan rápido. Es volverte a dar la vuelta otra vez y sin estar pensando en la alberca, en el agua, es ir y volverte a echar al agua. Tantas veces sea necesario hasta que lo superes, hasta que te des cuenta que no existe el monstruo dentro de esa parte que a ti te estaba causando tanto miedo y te estaba limitando tanto de vivir situaciones. Pues así me sucedió a mí al manejar y después precisamente ese día que ya agarré el vehículo con más tiempo
y que empecé a disfrutarlo y a sentir lo agradable que es manejar cuando yo sufría muchísimo simplemente antes todavía de subir, solamente con pensarlo. Y les compartí de esa manera de superarlo. Entonces es aprender del miedo, identificarlo y tomar acción. No, no nada más es aprenderlo, sí, eso ya es, se conoce, se sabe, etcétera. No, hay que entenderlo bien, hay que vivirlo y hay que enfrentarlo. Y posteriormente de que ya tomamos acción y lo empezamos a vivir, es estar repasando la emoción que nos causa al enfrentarlo para convertirlo en energía o combustible para otros miedos. Porque el miedo está asociado con el dolor, entonces nosotros le vamos a quitar ese poder y ese poder se lo vamos a hacer a través de estarlo practicando constantemente, las cosas que nos dan miedo, de estarlas enfrentando. Cuando sintamos esa satisfacción, esa sensación de lograrlo y que es fantástico, entonces es cuando vamos a poder dominarlo y verán que se viven experiencias y se viven situaciones fantásticas y nos empezamos a atrever a hacer muchas cosas que en otro momento no nos atrevíamos a hacer y que nos había limitado de realizar todas esas cosas que nos habían gustado mucho. Entonces, posteriormente vamos a ver ejemplos de cómo enfrentar el miedo, además de que les voy a estar compartiendo ejercicios como que yo hice y que te causa una sensación muy grata, muy agradable, muy extraordinaria y que te hace sentir muy bien y que te inyecta fortaleza, muchas cosas, pero no me lo crean, vívanlo, de verdad vívanlo, se los estoy compartiendo porque yo lo estoy viviendo, yo lo estoy haciendo y me gusta y me ha dado resultados no solamente hoy, ya de mucho tiempo antes. Recuerden que el miércoles comenzamos con este taller, un tiempo para mí, que está dirigido a el líder número 1 del mundo, porque todos los seres exitosos que habitan este planeta han aprendido de uno de ellos. ¿De quiénes estoy hablando? De la ama, el amo de casa o bien los padres de familia, de quien tú has aprendido más y que son líder número 1 del mundo, aunque no se haya reconocido, nosotros lo vamos a reconocer y vamos a estar trabajando en este taller. Este taller es gratuito. Comenzamos con 3 programas para que te integres, para que nos compartas, para que tú misma estés participando dentro del horario del programa. Es el miércoles a las 5 de la tarde, en donde vamos a tener este taller de un tiempo para mí, donde vamos a ver varios fragmentos de salud, salud, belleza, tips, bueno, muchas cosas que nos van a ayudar y nos van a enriquecer. Y en el placer de leer, que son los lunes, bueno, vamos a seguir viendo estos temas de información valiosa para las actividades de los retos que estamos haciendo. Intégrense allá en su localidad, intégrense a realizarlo. No me crean lo que les estoy compartiendo hasta que ustedes lo vivan y ustedes tengan su propia percepción y puedan aseverar lo que les estoy compartiendo para enfrentar este miedo. Todo esto son herramientas para que podamos desarrollar todas esas habilidades que tenemos. Rafael Lima, muchísimas gracias por este espacio. Ten una noche extraordinaria y ustedes intégrense. El miércoles tenemos el programa, suscríbanse al canal también para que puedan ver todo este material que estamos compartiendo y podamos sumar y podamos compartir con más personas que necesitan saberlo. Tengan una noche de lunes extraordinaria, pero si no es extraordinaria, ya saben que ustedes la pueden hacer mágica. Gracias.